Muy buenos días, el día de hoy vamos a estar con Alexa Hinojosa y Luis Fernando Arrieta y vamos a estar hablando sobre las renegociaciones, las ventajas y desventajas y el efecto que ha tenido de los tres países el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así es, Demetrio. Yo creo que lo más importante que queda a resaltar sobre el Tratado de Libre Comercio en México es que las renegociaciones se van a llevar a cabo hasta después del 1 de julio, después de las elecciones. Esto para conocer el panorama que vamos a llevar o las posibles acciones que van a llevar el siguiente presidente de México. Así es, Luis. Y como últimas noticias, vemos que el principal asesor económico de Donald Trump asegura que el presidente estadounidense quiere tener un acuerdo individual con los dos países, es decir, con Canadá y México. En el programa de televisión Fox and Friends se aseguró que Trump no quiere retirar el Tratado de Libre Comercio, sino que quiere darle un enfoque diferente. Pero este enfoque diferente puede complicar más las cosas con las aún ya tensas conversaciones que ha habido sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Además de que Trump sostiene que este histórico acuerdo de libre comercio es un desastre, ya que ha eliminado miles de empleos en Estados Unidos y también ha perjudicado la industria manufacturera estadounidense. Bueno, no tanto eso, Alexa. Yo creo más bien que los mismos empresarios saben que les conviene, ya que aprovechan la abertura comercial con los tratados de libre comercio para de esa manera poder establecer sus compañías manufactureras en otros países. Simplemente en México, en el periodo de 1993 que empieza el Telecan a operar al 2005, aumentó un 69.6% la industria manufacturera. Y esto gracias a todas las manufactureras de autos que llegaban al país. Realmente no se les robó el empleo. Los mismos empresarios del país decidieron moverse para su propia conveniencia económica. Sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo porque en los más de 20 años que lleva este Tratado de Libre Comercio, creo que ha beneficiado bastante a los tres países. Pero bueno, en otras noticias, ante la propuesta de Donald Trump, México rechazó canjear el Telecan por un acuerdo bilateral. Y en esto también estuvo de acuerdo Canadá, ya que coincidieron en que tener un pacto comercial conformado por las tres naciones haría más fuerte a la región. Hay temas que deben de ser tratados bilateralmente, señaló el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo. Así como también el secretario de Economía aseguró que, aunque hay temas que Canadá o México están más cercanos a Estados Unidos, deben de ser tratados por las tres naciones. Un ejemplo de ello es NAFTA, que tiene un valor como para mantenerlo con la etiqueta de América del Norte, por lo que agregó el secretario de Economía que habrá temas que por su naturaleza tendrán que ser trilaterales. Guajardo aseguró que México está comprometido con la negociación, buscando que el resultado sea equilibrado y justo y benéfico para los tres países, como lo ha sido en más de 2 décadas. ¿Tú qué opinas al respecto de México? Así es, Alexa, y hablando de Canadá, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, rechazó este miércoles una propuesta de Estados Unidos, como mencionaste, de hacer un acuerdo bilateral. Y él cita, la posición de Canadá es siempre y ha sido que el modelo trilateral que tenemos es realmente mejor para Canadá, México y Estados Unidos. Seguimos convencidos de que Telecan es extremadamente positivo, e insistió. Trudeau expresó su convencimiento de que demostrar la fortaleza del Telecan como una sólida comunidad ante el mundo beneficia enormemente a los tres países y se continuará negociando de esta manera. Por la otra parte, México inicia un proceso contra Estados Unidos ante la OMC por los aranceles. La Secretaría de Economía de México dijo que considera que las medidas impuestas por Estados Unidos bajo los argumentos y amenazas violan los acuerdos que tienen ambos países actualmente en el Telecan. Y así termina mayo sin acuerdo del Telecan. Ruiz Huarte, quien es consejero empresarial mexicano de Comercio Exterior,
coincidió con dos nuevos plazos tentativos para concluir la renegociación en junio o en un margen amplio de 5 meses, de junio a octubre, es decir, que antes que las elecciones de ambos países. Y pues siento que es necesario tener un tiempo Para asimilar la situación, ¿no? Así para es. conocer Sí. cómo está el panorama. Así es, Luis, porque teniendo en cuenta las elecciones aquí de México y de cómo los candidatos a la presidencia están tomando esto de forma muy ligera, se me hace que tener un lapso de 5 meses podría aclarar mejor las cosas y tener una mejor decisión en Telecan. Estoy totalmente de acuerdo, amigo. Y bueno, como te decía, dentro de las ventajas que hay ahorita más o menos sobre la mesa es de que a partir de que se inició el Telecan, México se volvió un gran proveedor para Estados Unidos y esto abrió la puerta a que otros países se interesaran por nosotros, especialmente la parte de Asia. Ahorita cuántas empresas coreanas no tenemos instaladas aquí en México, que son en su mayoría todos del sector industrial. Después, la productividad de los trabajadores de la industria manufacturera aumentó un 69.9% desde el periodo del 93 que empieza el Telecan al 2005, esto según un censo. Y de hecho, las empresas exportadoras han aumentado el salario un 37% más al salario base de México. Pero esto no es tan positivo como suena, porque realmente agregarle el 37% del salario mínimo y realmente no es mucho, lo cual es que los países externos están abusando de México en cuanto a la mano de obra, buscan una mano de obra muy barata y que sea rendidora. Después otra ventaja que estoy viendo es de que las exportaciones mexicanas pasaron de tener una tasa de crecimiento negativa antes del Telecan a tener una tasa positiva del 18.2% del periodo del 94 al 2000. Esto un año después de la apertura comercial con el Telecan. Y bueno, esas fueron las ventajas. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Alexa, y pues esto es todo por hoy.